Buenos días, hermano. Espero que todos estén bien. Como dijo el hermano, estamos hoy en la clase número 5. ¿Acaso no iremos todos al cielo? Es una pregunta. Y ya hágasela en su mente y respóndasela. Yo voy a hacer una cosa, voy a repartir unos versículos para que sea más rápido. Y cuando yo le pida el versículo, ¿quién trae Biblia? ¿Todos tienen la Biblia? Ustedes buscan rapidito en la Biblia el versículo y me lo leen. Así lo tienen marcadito ahí. Eso es un marcador, ya lo tienen marcado ahí. ¿Quién Biblia? Bueno, perdón, en inglés. ¿Tiene Biblia? Pasa uno arriba. Y vamos a dárselo. Yo exacto. Bueno, ellos no tienen Biblia, ahí tenemos Biblia, lo que son en inglés, no sé si saben algo de inglés. Oye, casi me quedo. Bueno, buenos días nuevamente, como dijimos, estamos en la clase número 5 y les comentaba que el título de la clase de hoy es una pregunta y dice así: ¿acaso no iremos todos al cielo? Y es una pregunta que se hace. Pero antes de comenzar la clase yo repartí estos versículos. Vamos a estar leyendo estos versículos a través de la clase y vamos primero a empezar por algunos versículos. Por ejemplo, ¿quién tiene Apocalipsis 2.26? Rigo, léame Apocalipsis 2.26. Dice: al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3.11. He aquí que yo vengo a retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Juan 8.31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida. Cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mateo 24.13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, vamos a estar a dejar hasta ahí esos versículos. Si escucharon los versículos y si lees el que tienes ahí, vas a notar que existe algo, alguna palabra que tiene algún significado semejante. Esa palabra, por supuesto, son verbos. Por ejemplo, en la que habló Rigo dice si guardar. Si guardar. En el que leyó Apocalipsis 3.11 dice retén. El que leyó Juan 8.31 dice si vosotros permaneceréis. Dice Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona que Dios ha prometido. En Mateo 24.13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dejé este último para el final porque habla de la palabra persevere, es un verbo, persevere. Cuando vienen a darte cuenta, todas estas palabras como cité, por ejemplo, guardar, retén, permaneceré, soportar, recibirá, bueno, fueron algunos de los que leí, perseverar. Todo se trata de que la palabra nos dice que guardemos algo, que atesoremos algo, que defendamos algo, que mantengamos ese algo durante todo nuestro transitar como creyentes desde el mismo momento en que nacimos de nuevo hasta el final. Entonces yo decía, la palabra que la puedo resumir en todo es la que vimos en el último versículo, dice persevere. Y busqué el significado dentro de la Biblia, así un significado bíblico de la palabra perseverar. Dice que es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios según su voluntad, a pesar de la tentación, oposición, tribulación, adversidad, etc. Es decir, ahorita la hermana se refería a eso y hablaba sobre los mandamientos y de serle fiel y guardarlo. Dice, permanecer firmes
en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, según su voluntad, a pesar de la tentación, oposición, tribulación, adversidad. ¿Entendemos? ¿O es difícil lo que estoy tratando de hacerles entender? Es decir, la palabra nos dice que una cosa que es importante en nuestras vidas es los mandamientos. Y como dice en Proverbios lo dicen cuando habla de que las talles en las tablas de tu corazón, es en Proverbios 3, en el 3:10, creo. Bueno, no recuerdo exactamente, pero dice, la palabra, que las talles en las tablas de tu corazón, que la guardes y que siempre la guardes aquí. Los mandamientos, la palabra, la ley. Entonces, a veces, ¿cómo nosotros podemos guardar eso? Sí, se habla de 10 mandamientos, pero sabemos que son muchos más los mandamientos que se hablan en el Antiguo Testamento. Ya cuando viene Jesús, nos da un resumen de esos mandamientos y lo resume en 2 mandamientos más importantes. ¿Alguien se lo sabe? Amén. Y ese está en Mateo 22, 36, 40. ¿Quién lo tiene para que me lo lea exactamente como dice? Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que Jesús nos resume, el Señor nos da un resumen de toda la ley, de todos los mandamientos, de todo lo que el Señor quiere que hagamos. Lo primero el Señor dice, amarás a tu Dios ¿con qué? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, podemos resumir que durante la vida como cristianos, estos 2 mandamientos, lo resumen todo, lo tenemos que atesorar, lo tenemos que guardar. No podemos olvidarnos, no podemos guardarlo y olvidarnos de ello. Tenemos que en todo momento mantenerlo, retenerlo y vivir la vida como creyente de esa forma, porque esa es la voluntad de Dios. Por tanto, si tú faltas a estos mandamientos, si tú no estás guardando los mandamientos como ha de ser, es que estás poniendo otras cosas por delante del Señor. Entonces la pregunta es así: ¿acaso no iremos todos al cielo? ¿Acaso no iremos todos al cielo? ¿Quién puede dar alguna respuesta? Rapidito, por el tiempo. Es una pregunta. Dios nos ha dado promesa de que todos iremos al cielo, pero depende de nuestra obediencia a la palabra, de nuestra perseverancia, de nuestra permanencia, a lo que Dios nos manda a hacer. Depende de nosotros. Escuche, ¿acaso no iremos todos? Y creo que la pregunta todos se está refiriendo al ser humano, al hombre, No. al cielo. Y nos incluye a nosotros los creyentes. Los que creemos que somos salvos y que somos hijos de Dios. Pero también incluye ahí los que están en el mundo, porque vamos a leer en la aplicación para la vida que muchas de las personas que están en el mundo piensan que va a ir al cielo, como lo pensaba yo. Como la pregunta que me hicieron a mí cuando me presentaron y me evangelizaron. Me dijeron, cuando tú te mueras, tú piensas que vas a ir ¿a dónde? ¿Dónde crees que vas a ir? Yo siempre, o hace mucho antes de ser creyente, sabía que existía algo. Yo tal vez estaba buscando, no tenía, pero sabía que existía algo después que uno muriera. Y yo le dije a esa persona, que es mi suegra, me presentó, fue el evangelio, y yo le dije, bueno, yo creo que yo voy a ir al cielo, a la presencia de Dios, porque yo he sido bueno. Yo he ayudado a las personas, yo en ese momento era todavía doctor, yo trabajo y ayudo a las personas de la misma manera, siempre intento en todo momento de hacer las cosas buenas. Eso algunas cosas malas, pero ¿quién no las ha hecho? Entonces, yo pensaba que con ese pensamiento yo iba a ir al cielo, y yo estaba equivocado. Desdichadamente, vamos a ver ahí que muchas personas en todos lados piensan similar a mí. No sé si usted, antes de ser creyente o siendo creyente, ha hecho esa pregunta a alguien y ha escuchado una respuesta similar a la que yo dije. ¿Verdad? Muchos piensan que van a ir al cielo, sin embargo,
No va a ser así. Igual que muchos dicen, y eso sí lo he escuchado bastante, que todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No, ¿Por qué? Son creación de Dios. somos creación de Dios hasta que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pasamos a Amén. Pero son cosas que existen allá afuera y las personas, cuando te hablan de esa forma, te das cuenta que tienen una mente confundida y que están confundidas. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre ese tema. Yo quería traerle estos versículos para que ustedes, bueno, después se los pueden apuntar, no sé, como quieran hacer, pero como decía el hermano ahorita, el perseverar en resistir, en guardar, todas estas cosas es lo que te da la garantía que un día tú vas a entrar al cielo. Hoy puede ser que nosotros pensemos que lo estamos haciendo y pensemos que hoy somos salvos, pero dice la palabra que aquí dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia, dentro de los que pensamos que somos hijos de Dios, desdichadamente muchos no van a ir. Y como dice Jesús, me dirán Señor, 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 y se aparten de mí hacedores de maldad. Y decían, en tu nombre predicamos, en tu nombre sacamos demonios, curamos enfermedades. Sin embargo, le dice, apártense y no serán salvos. Entonces, es importante entender esto. Hasta hoy pensamos que estamos guardando esto, pero el final de la carrera, como dice Pablo, todavía no ha llegado. Tal vez al llegar al final de la carrera, muchos de nosotros nos apartaremos del camino y no seguiremos la carrera. O tal vez lleguemos a ese final y en el momento exacto pase como dijo Jesús. Entonces tengan en cuenta esto que le dije, sobre todo de guardar el mandamiento, y lo íbamos a resumir ahí en lo que hablamos ahora con estos versículos. Entonces, la idea central, el reino de Dios, dice, está reservado para quienes lo siguen obedientemente. El reino de Dios, igual de esta palabra ahí, el reino de Dios está reservado para quienes lo siguen, esta palabra, obedientemente. Esa es la idea central de todo lo que vamos a estar hablando. Y vamos a estar en el libro de Mateo, del 7, del versículo 3 al 23. Si alguien me puede ayudar en la aplicación para la vida, que está interesantísimo. Según las estadísticas, el 40% de los estadounidenses creen que Dios salvará y aceptará a todas las personas. Crean lo que crean y hagan lo que hagan. Esta es una sensación falsa de seguridad que podría terminar en una triste realidad, vivir en el infierno. ¿A qué se debe eso? Se debe a que la gente acepta lo que oye de diversas fuentes y de lo que ve en la televisión. Creen que es cierto lo que otros dicen en Twitter o Facebook. No dedican tiempo para verificar, indagar y confirmar si es cierto lo que oyen, ven o leen. Vivimos en un mundo con tantos mentirosos que es alarmante. Tenemos que ser cautelosos para creer la verdad y no dejarnos engañar. Muchos de los que hablan por el internet, social media, televisión o la radio, no saben lo que están diciendo. Debemos de ser selectivos. Proverbios 14:15 dice, la gente tonta cree todo lo que le dice. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Dice, la gente tonta cree todo lo que le dice. Dice, la gente sabia piensa bien antes de actuar. ¿Se cree usted un tonto o un sabio? No vamos a responder la pregunta. Pero fíjense qué interesante. Está aquí la primera parte. Dice, según las estadísticas, el 40% de los estadounidenses creen que Dios salvará. Y eso sí es verdad. Dios es el que salva. Y aceptará a todas las personas, crean lo que crean y hagan lo que hagan. Hay dos cosas que están aquí erradas en esto que piensa la gente. Dice, cuando dice crean lo que crean, es decir, crean lo que crean. Habrán escuchado de muchas religiones, habrán escuchado de muchas formas que la gente piensa que va a pasar a la eternidad, que no es a través de Cristo. Y eso lo vimos aquí. Cuando tocamos en Juan 14:6, todos lo saben, es un versículo que ya estudiamos aquí. Juan 14:6, ¿quién lo tiene? ¿Sabemos lo sabe? ¿Por quién tiene ese versículo? Yo. Juan 14. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad. Ese es lo que tenemos que creer. Jesús es el camino. Fuera de Jesús
nada. Y eso es una verdad que tenemos que tenerla en mente, porque van a venir muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, y te empiezan a confundir y a decir otras cosas. Pero tú estás firme, que la verdad es Jesucristo. Y la única forma de llegar al Padre es a través de Él. Y dice, crean lo que crean y hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Se habla de obra. Aquí diríamos que entonces la gente piensa, y es así, que porque tú eres bueno, como pensaba yo soy bueno, yo soy doctor, yo salvé personas, yo salvé vidas, yo ayudé al necesitado, yo hice esto, yo hice lo otro, y me merezco ir a la presencia de Dios porque he sido bueno, por mis obras. O algunos yo, como se hacía o se hace, por sus donaciones que hacían a la iglesia, porque yo di tanto dinero, porque yo di esto y yo lo otro. Yo me estoy apuntando punticos para ir a la presencia de Dios. Pero no es así. Vamos a Efesios. ¿Quién tiene Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es decir, es un don de Dios. Y hablamos la semana pasada sobre la salvación. Y no vamos a ahondar más ahí porque ya bastante hemos ahondado ahí. Pero Dios es el creador, el que planificó la salvación. Le corresponde a Él hacer con la salvación lo que Él determine. ¿Entiende lo que quiero decir? Él es el creador de la salvación. Es decir, que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Porque si no, ¿dónde queda el poder de Dios? Por tanto, la salvación, y eso quedó claro, no es por obra. Usted puede hacer de todo en la vida. Usted puede salir y repartir su salario entero. Usted puede visitar a todos los presos y llevarle cosas a los enfermos. Puede hacer cualquier cosa, hablar lo que sea y pensar que tiene una vida magnífica. Eso no te asegura la salvación. Eso no te asegura de ningún tipo la salvación, porque solo le toca a Dios dar la salvación. Entonces entendemos dos cosas ahí. El camino es Jesucristo. Quien da la salvación es el Señor. No es por obra. Entendemos esa parte de esta primera oración que nos trae la aplicación de la vida. Para la vida es importante entender. Dice después, esto es una sensación falsa de seguridad que podría terminar en una triste realidad. Desdichadamente, la gente sigue pensando así. Desdichadamente no llega una palabra de verdad a las vidas de estas personas, y cuando mueren creyendo que van a ir a la presencia de Dios, cuando no han aceptado a Cristo en su corazón. Y ya hemos entendido, y hoy vamos a hablar de eso. Aquí cuando se hablan de las dos puertas, vamos a ver que el ser humano solamente tiene dos caminos. Jesucristo, que te lleva a la presencia de Dios, la vida eterna, o al infierno. Muchos piensan así, no, eso no existe. Yo cuando yo muera dejo de existir. ¿Para qué yo voy a estar perdiendo mi tiempo eso? Mejor yo aprovecho este tiempo y le doy el disfrute a todo mi cuerpo, a todo lo que yo hago. Si tengo mucho dinero, los desparramo de la forma que yo quiera. O si tengo mucho dinero, le doy la inversión que yo quiera. Si me gusta la bebida, voy a beber. Si me gustan las mujeres, voy a gustar las mujeres. Si me gusta esto, me gusta lo otro. Las cosas del mundo simplemente quieren hacerlo porque ellos piensan que el día que mueran, ya hasta ahí terminó. La Biblia nos dice todo lo contrario. Cuando tú mueres, ahí es cuando empiezan las cosas. O vas la eternidad delante de Dios y vas a pasar una eternidad bajo su presencia y sabemos las bendiciones que hay. O a partir de ese momento pasarás una eternidad en sufrimiento, en el fuego, donde dice que el crujir de dientes, y como dice una a veces, el gusanito en la mente no te dejará tranquilo. Esos son los dos caminos, hermano. Solo hay dos caminos y Dios te lo pone delante de ti. A veces te lo pone una vez, te lo pone dos veces y estamos ahí. Acepto o no acepto, acepto o no acepto. Pero recuerde, Jesús ya murió en la cruz, ya lo hizo una vez. Y dice que cuando Él va a venir, no va a venir como vino la primera vez. Cuando Él va a venir buscando. Cuando Él venga por la segunda vez, no va a ser lo que hizo la primera vez. Ya esa vez la hizo. Y Él dijo que no se sabe y nadie sabe cuándo va a venir. Podemos salir de ahora por la puerta hacia afuera
y Él llegó ahí. Si usted no aprovechó la oportunidad hoy que tenía de aceptar en su corazón, puede ser que cuando tú sacas por ahí, Jesús venga y va a ser un poco tarde. ¿Estamos claros ahí? Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo aquí tenía señalado otras cosas más, pero quería hacer una pregunta. Y es una cosa que causa confusión también allá afuera, incluso en los creyentes. Se hizo un estudio en el 2021 en América, en Estados Unidos, en las iglesias, como una especie de encuesta a nuevas personas que habían aceptado a Cristo, ¿sí? Que habían tenido un nuevo nacimiento. Y solamente un 9% de estas personas tenían una realidad clara de lo que era tener un nuevo nacimiento y la vida que iban a tener. Esto es una encuesta que causó mucha preocupación, porque fíjense, cada 100 personas, 9 personas están correctas, pero hay 91 personas que tenían confusión. Y desdichadamente van a vivir con esa confusión si no entran en la verdad. Y desdichadamente se creen que van a ir al cielo, pero no va a ser así. Entonces yo quería hacer una pregunta, la he hecho varias veces, pero creo que amerita hacerla ahora. ¿Qué se necesita para la salvación? ¿Por qué quiero hacerlo? Porque muchos de nosotros, vamos a decir todos, tenemos que salir a llevar la palabra, a llevar las nuevas buenas, un mandamiento que nos da el Señor, y se vayan a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces hay que tener claro esto y cómo explicárselo a las personas y cómo entenderlo nosotros. A ver, nuevamente. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Aceptar, reconocer. Tener un corazón dispuesto. No necesitamos hacer absolutamente nada. Por gracia recibimos la salvación. La palabra de Dios dice que después de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, dice que sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Eso que han dicho está correcto, pero vamos a resumirlo porque tenemos que llevar un mensaje en la mente, un mensaje claro, un mensaje fácil, y cuando vamos a presentar la palabra de Dios tenemos que hacerla de la forma más sencilla y que la persona lo entienda. A veces vamos a evangelizar a un ingeniero, o un abogado, o un doctor, pero a veces vamos a evangelizar en un lugar de una persona que no tiene estudio. Y tú tienes que llevarle el mensaje bien clarito. Lo primero, ya lo vimos aquí, hay 3 cosas que necesitas para ser salvo. Te estoy diciendo cuando tienes el encuentro con el Espíritu Santo, por supuesto. Como dice, nadie buscó al Señor, el Señor te escogió a ti. Cuando tienes el encuentro con el Espíritu Santo, lo primero, arrepentimiento. Y creo que alguien tiene el versículo que está en Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una cosa importante que hay que hacerle entender al creyente. Que todos pecaron. Y el que no se ha arrepentido, el que no ha recibido a Cristo, ese pecado te condena y estás muerto. Dice que la paga del pecado es muerte. Dice que el que está a pecado está destituido de la gloria de Dios. Por tanto, lo primero, arrepentimiento a esa vieja vida. Pero no solo ese arrepentimiento, yo me arrepiento de quien yo era, lo que hice malo estaba bien. El arrepentimiento lleva a otra cosa más. ¿Lleva a qué? A cambios, acción. A partir de ahí dice la palabra que tienes un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando tú te conviertes, cuando tú tienes ese nacimiento, tu vida da un vuelco de un grado de 180 grados. Si tú ibas para allá, cuando te conviertes, ahora vas para acá. Eso incluye el arrepentimiento. Porque si tú dices, no, yo me arrepiento de los pecados, soy un pecador. Pero ¿qué hay si sigues en el mismo pecado? Si vas para acá, sí, yo me arrepentí, pero sigues yendo para allá donde está el pecado. No es un arrepentimiento genuino. Es decir, primero arrepentimiento. Segunda cosa, y no sé quién lo dijo la hermana, aceptar a Cristo. Pero busquen a alguien ahí en Romanos, creo que está en 8:10, pero bueno, en Romanos 10 del 9 al 13. ¿Quién tiene Romanos 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Ahí, aceptar a Cristo. Pero ahora ahí todo eso vamos a resumir en dos cosas. Aceptar a Cristo, ¿qué? En tu corazón. Pero hay una palabra que dice proclamarlo. El proclamarlo fuera de ti equivale a unas cosas. ¿Equivale qué? A obras. Si no es que las obras te den la salvación, sino que cuando tú aceptas a Cristo Jesús, cuando tú proclamas, entiéndelo así, a lo mejor está un poco enredado. Cuando el proclamarlo por tu boca refleja algo externo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, ahora tu andar debe ser expuesto a los demás. Y eso son obras. Ya tu andar debe ser en Cristo. Déjame ver si le pongo un ejemplo en la Biblia. Todo el mundo recuerda a Ruth, cuando venía el pueblo de Israel, que habían cruzado el Jordán y que iban a asaltar Jericó, que envían unos mensajeros. Todo el mundo recuerda esa historia, ¿a la recuerda, verdad? Que era Ruth, ¿qué cosa era Ruth? ¿Era qué? Una prostituta. ¿Era así? Disculpe, Rahab, perdón. Era una prostituta. Y cuando vienen estos mensajeros que fueron a explorar, ella los recibe. Y ella dice, yo he oído de su Dios y su Dios creo en el poder, que él cree en el Señor. Eso fue creer. Ahora después, cuando empiezan a perseguir, sabían que habían entrado esos mensajeros, los empiezan a perseguir para matarlo. ¿Y qué hace Ruth? Los esconde. Al esconderlo, ¿qué cosa es? Hizo una acción. Por tanto, ella creyó, como dice ahí, que vimos en Romanos, ella creyó, pero hizo. ¿Entienden lo que quiero decir? Ella creyó, pero hizo. Por eso cuando dice que tú crees en tu corazón, pero confiesas con tu boca, confesar en tu boca es tu testimonio como cristiano. Si tú no tienes ese testimonio como cristiano, cuidado. Porque ese testimonio también habla de las obras, pero son frutos como sabemos. Ten cuidado si tú aceptaste a Cristo, te arrepentiste, pero no tienes obras. Entonces habíamos dicho que la salvación no es por obra de nosotros, es un don de Dios. Pero también en Santiago, a ver si lo tengo aquí, en Santiago 2:26. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe es el creer en Cristo, sin obra está muerta. Entonces, hay que tener en cuenta, hermano, tener en cuenta estos conceptos, porque estos conceptos, piensa en lo que estamos hablando y te vas a dar respuesta a eso. La tercera cosa, y dije que tenía que ver con la idea central, vivir una vida de obediencia. Vivir una vida de obediencia. Y rapidito un ejemplo para entrar en la clase. Bueno, esta es la clase. Romanos 5:19. Solo un ejemplo puse. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Sí, entonces ahí vemos que claramente una de las cosas que nos hace pensar que somos salvos es cuando vivimos una vida de obediencia a Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces resumimos. Yo le digo resumimos porque a la hora que usted va a presentar el Evangelio tenga en cuenta estos 3 puntos. Usted lo desarrolla de una forma sencilla y bien fácil para que el que tú se lo presentes lo pueda entender. Arrepentimiento, aceptar a Cristo en tu corazón y proclamarlo. Podemos decirlo, proclamarlo públicamente. ¿A través de qué? Las obras y los frutos que hacemos. Y tercero, una vida de obediencia. Una vida de obediencia también lleva ¿a qué? A cambio. Dios te dice, ya no vayas por ahí. Ahora tienes que ir por acá, que es mi voluntad. En Romanos 12:2, cuando él se refiere a la voluntad que es agradable y perfecta, dice, no sigan las corrientes del mundo. Más bien, renueven, no recuerdo exactamente cómo dice, renueven
su entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quería tocar este tema y espero que lo piensen, lo entiendan y primeramente se lo respondan si usted está dentro de estos 3 puntos. Si falta alguna cosita, revísese, que es importante porque de cierto modo te da una garantía de que vas a entrar al cielo. Aunque ya sabemos, eso solo sabe Dios. A veces nosotros podemos pensar que estamos bien, pero no estamos bien como tal. Entonces, ya la pregunta, ¿acaso no iremos todos al cielo? La hice y la respondieron. Perfecto. Entonces vamos ya a entrar como tal a los versículos que veremos hoy. Vamos haciendo tiempo, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13 y 14. Mateo, ¿quién lo tiene? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice, en el primer versículo claramente te está hablando de 2 puertas. Claramente te está hablando de ¿qué? De 2 caminos, como hablamos ahorita. Dice, entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, que la puerta estrecha, Dios te da un consejo. Dice, entrar por la puerta estrecha. Hágase la idea. En su vida tiene 2 puertas. Esta puerta también podemos decir que es un poco ancha. Pero imagínense que allá te encuentras una puerta estrechita y usted está aquí. Usted está en el mundo y antes de ser creyente, ¿por dónde es más fácil usted agarrar? Por donde agarra la mayoría. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué la puerta que nos lleva a Dios, por qué se dice que es estrecha? Y un camino angosto, trabajoso. Nosotros que estamos pasaditos de peso y nos cuesta ir por ese caminito y vamos así, tratamos de seguir para adelante porque sabemos que es la que nos lleva al Señor. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice que la puerta es estrecha? Porque la salvación es individual. Ajá. Porque es un proceso y porque vamos a tener obstáculos, vamos a tener pruebas y ahí vamos a tener que darnos cuenta de cuán dependientes somos de Dios. Ajá, qué bueno. ¿Quién más? Perfecto, están esas respuestas. Recuerden, el camino de cristiano, es verdad que a veces lo complicamos nosotros. Porque si nosotros vamos a hablar a lo que hablamos al principio de los mandamientos y se ama a Dios con todo tu corazón y al hermano, y qué fácil decirlo y lo podemos hacer, a veces lo complicamos, pero en realidad es difícil. Porque la vida en el mundo es fuerte, tenemos la guerra espiritual y de eso no vamos a hablar porque bastante hemos hablado sobre ella. Y se nos hace difícil. Creo, no recuerdo exactamente, y si se lo di a alguno cuando Jesús le dice a los discípulos, aquel que me quiera seguir, niegues a sí mismo, tome su cruz y siga. Dice 3 cosas aquí importantes. Niégate a ti mismo. Por eso muchos se van por la puerta ancha. Por eso muchos rechazan el evangelio. Porque si me voy a negar mismo con las cosas que yo hago que me dan satisfacción, me dan placer, si tengo dinero, si estoy joven, si soy saludable, si yo puedo hacer lo que quiera, tengo, no sé, las mujeres que yo deseo, ¿para qué me voy a negar a mí mismo? O si yo tengo mucho dinero, dice la palabra que es más fácil entrará en un camello por el hueco de una aguja que un rico entra al reino de Dios. Porque no queremos deshacernos nuestros bienes terrenales de ningún modo. Y el negarte a ti mismo es negar todas esas cosas que te atan al mundo. Y no es fácil, hermano. Cuando te llega la palabra y te dicen eso, como dijo aquel joven que le pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Y dice, agarra todos tus bienes, véndelo y reparte el dinero. ¿Quién hace eso? Nosotros hoy en día estamos cómodos. Nosotros estamos en una iglesia que tiene aire acondicionado, que tenemos carro, venimos en carro, si llueve no nos mojamos. Pero la iglesia de aquella época era una iglesia que era bien difícil. La situación que tenía. Y yo le voy a poner un ejemplo. Yo estuve en Venezuela rapidito y hacíamos actividades comunitarias de salud
en lugares de donde habían personas indígenas. Una vez nos tocó una actividad y la preparó la iglesia de ese lugar. Yo no era creyente. Y cuando llego ahí eran 4 palitos, un techo de guano, ¿saben lo que es guano? De hierba, por decirlo así, de tierra y unos bancos con unos palos puestos ahí. Ahí estaban ellos alegres, cantando, con un calor, porque era en Maracaibo, dicen la tierra amada del sol. Un calor, un sol, eran las 12 del día, y nosotros sufriendo ahí con las batas, con los equipos, y sin embargo ellos ahí estaban recibiendo todos los que venían los necesitados. Con una iglesia, con una pobreza extrema. Es decir, la vida, como tenías a ti mismo, te necesita sacrificio. Por eso Jesús dice, niégate a ti mismo. También dice, toma tu cruz. Muchos piensan a veces que la cruz es un problema que tienes tú. Dice, toma tu cruz, caballero, y vete con ella. No. La cruz enfatiza qué significó la cruz. La cruz fue donde murió Jesucristo, donde sufrió por nosotros, donde nosotros mismos le castigamos. Y recuerden, la vida que tuvo Jesús fue una vida donde fue perseguido también, donde pasó situaciones. Por tanto, la cruz, cuando dice toma tu cruz, es como decir, vamos a llevar una vida de sufrimiento en verdad. Dice, aquel que me proclame a mí va a ser perseguido. Pero hay un mensaje que dice, no se preocupen, yo he vencido el mundo. Y la tercera cosa dice, tome su cruz y síganme. ¿Es fácil seguir a Cristo? Es difícil. Todos los días negarte a ti mismo, porque hablamos de la batalla espiritual, que el principal enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne, el remanente de pecado, que es la iniquidad que queda en nuestra carne. Cada día tenemos que condenar, tenemos que machucar y poner la carne allá. Por eso dice, vivan en espíritu y no a la carne. Y cualquier cosa que llegue a ti, fíjate, cualquier cosa que llegue a ustedes, que alimente la carne por alguna razón, ya tenemos que tener la sabiduría para salirle y darle el paso. Entonces, por eso Dios dice aquí que la puerta es estrecha y el camino angosto, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta que te lleva al infierno, Satanás te la adorna con maravillas, con fiestas, con dinero, con yates, con una vida lujuriosa. Y es lo que se proclama hoy en día en muchas iglesias. Se habla del evangelio de la prosperidad. Es decir, Satanás adorna ese pecado, adorna esa puerta, la pone luminosa. Donde ella a veces pone el ejemplo que vas por la carretera y cuando viene te ponen un cartel así con una cerveza bien fría o una bebida esta, un alcohol bien fría que te llama la atención, te deslumbra. Por poner ese ejemplo, podemos poner muchos más, y la mayoría de las personas se van por eso, porque es más fácil, porque a la vista es placentero, porque a la vista te va a traer cierta satisfacción. Pero la palabra te dice que el final de ese camino que tú tomaste es muerte, es infierno, es condenación eterna, es separación total y absoluta de Dios. Y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Desdichadamente se acabó el tiempo, pero creo que tocamos los temas importantes y los versículos que hablamos al principio cuando hablamos sobre la salvación son cosas que íbamos a estar tocando en los demás versículos. De todas formas, usted tiene los demás versículos y puede estudiar en su librito. Lean los resúmenes donde se dan los 3 puntos, porque eso le va a servir de mucho. Bueno, es todo lo que teníamos, o bueno, es parte de lo que teníamos, no de tiempo, pero espero que les haya servido de provecho y que haya sido Dios el que haya ministrado todo.